Les pido por favor mantener los celulares en modo silencio y usarlos obviamente para las preguntas y los hashtags. Invitamos a don Jorge Auchalja a hacer uso de la palabra, por favor. Autoridades nacionales aquí presentes, señores embajadores, representantes de países amigos, queridos consocios, queridos amigos todos quienes están aquí, señores periodistas, gracias por estar. Hoy es el cuarto encuentro que nosotros hacemos con los precandidatos a la presidencia de la República. Estos eventos realmente han sido importantes. Nos han dejado a cada uno de nosotros, quienes participamos de estos eventos, la opinión de cada uno respecto a la marcha de nuestro país y a lo que proponen para que este país pueda seguir como estamos, cambiar para algún lugar y poder competir en el mundo, insertarse o no insertarse en el mundo. Son todas cosas que nosotros entendemos desde el Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, son muy importantes para nuestra decisión. Una decisión que no es menor. Esto ocurre cada 5 años. 5 años son mucho tiempo y también es muy exiguo, pero va el destino de nuestro país en la decisión que nosotros tomemos. Por tanto, yo lo que quiero decirles a todos quienes han estado acá y al señor senador de la República que hoy va a hacer su presentación, nuestro agradecimiento y el deseo de triunfo para cada uno de ellos. Así que lo recibimos como hacemos habitualmente en nuestra institución, que les recuerdo, este año la Asociación Dirigente de Marketing cumple 75 años de historia. 75 años de historia, recuerden todo lo que ha pasado en nuestro país, es muchísimo tiempo. Ayer recibimos la llamada de la Asociación Argentina de Marketing para felicitarnos y ellos me decían, estamos cumpliendo 36 años. Nosotros estamos cumpliendo 75 años este año, que es una maravilla. Pero yo quería, para concentrarme, invitar al senador doctor Luis Lacalle Pou para invitarlo a presentar su programa y lo que él piensa respecto de nuestro país, el camino que hay que tomar. Por tanto, vamos a testimoniar su presencia con un fuerte aplauso e invitarlo a subir acá. Muy buenos días para todos. Agradecer a ADM una vez más estar por aquí. Hace pocos días, cuando estaba planificando qué conversar con ustedes, fui a ver el video de hace 5 años. Sí, constaté que el tiempo pasa en lo físico y por suerte también en lo intelectual y en lo anímico. Y revisé un poco de qué se había tratado aquella exposición y cómo los tiempos en nuestro país han agudizado algún diagnóstico que hacíamos en aquel momento. Y se agudizó el diagnóstico, creo yo, en base a la inacción. Recordaba que en el año 2012 algunos economistas partidarios y otros independientes alertaban sobre alguna situación del país y aquí se dijo por varios precandidatos sobre ese tema y lamentablemente no se actuó. Y cuando estaba viendo a ver qué conversar con ustedes hoy, nosotros venimos ahora del 8 de abril que presentamos nuestro programa de gobierno, sobre el cual voy a hacer alguna referencia, un discurso extenso de 1 hora y 20. Dije, bueno, no quiero esta mañana del miércoles 24 de abril hacer pasar un desayuno de 1 hora 26 de discurso. Digo, ¿qué es lo que les puedo agregar? ¿Qué es lo que les puedo dejar? ¿Y saben lo que voy a tratar de hacer? Voy a tratar de exteriorizar lo que sentimos, lo que pensamos. Yo hoy quiero tratar de contagiarles un mensaje de optimismo. Yo estoy convencido. Miren que le damos vuelta y hay gente que de sobra para tratarnos de convencernos de lo contrario. Estoy convencido de que el futuro próximo puede ser mejor. Y no es en base a la ingenuidad. Yo creo que a esta altura ya no soy ingenuo. Primero tengo un equipo de dirigentes políticos con una amplia base territorial y también, aunque parezca medio extraño, ideológico,
que tiene un acabado conocimiento de la realidad nacional. Y ahí tenemos nuestro primer anclaje en el optimismo que venimos a compartir con ustedes. Segundo, y algo de lo cual también nos sentimos muy orgullosos, es un equipo de más de 400 hombres y mujeres con idoneidad, con capacidad técnica, con generosidad, que han diagnosticado al país, que lo han estudiado, que lo han recorrido y que le han dedicado su tiempo para hacer un plan de gobierno, verán, bastante extenso. Este equipo, al cual yo le agradezco todos los días de mi vida, además de dedicar ese tiempo, lo pone al servicio del país y a través de un proyecto político. Que eso para mí tiene una doble responsabilidad, elegir un partido político para llevar adelante los planes propuestos. Y este programa de gobierno, que tiene una gestación de 1 año y medio, visitas a todos los departamentos, asociaciones, agremiaciones, ciudadanos comunes, es un contrato que nosotros queremos tener con la ciudadanía. Van a ver que no hay muchos programas de gobierno en esta campaña electoral. No van a haber muchos. Y algunos ni siquiera los publican o publican extractos. Pero hablemos de nosotros. ¿Qué quisimos hacer? Nosotros nos queremos comprometer. Queremos tener esa especie de contrato con la opinión pública, decir, bueno, si el día de mañana eligen a este elenco político, con este elenco de técnicos, este es el contrato que nosotros vamos a llevar adelante. Que tiene una particularidad que para mí era fundamental, por algo que decía recién, ese sobrediagnóstico nacional, lo que exige son acciones. Es un programa plagado de acciones. No hay propenderá, tratará, intentará, no, vamos a hacer esto. Este es el diagnóstico, esta es la situación y esta es la medida concreta. Y algo que me gustaría que se convierta en una práctica, quizás es más típico de los anglosajones, es seguir al gobierno, hacerle una evaluación al gobierno. No una evaluación tipo autopsia, que es cuando terminó, que ya no hay nada para hacer. La evaluación permanente. Aquí un grupo de personas en una campaña electoral dijo que iba a hacer esto, a ver cómo viene. Que no solo es una evaluación ciudadana, sino que es una evaluación nuestra. Nosotros, si tenemos una hoja de ruta clara, podemos desandar el camino inmediatamente en caso de no encontrarlo. Ahora, este optimismo que les quiero trasladar, para llegar a ese futuro mejor, el rumbo obviamente no es fácil. No es fácil. Y no solo no es fácil, sino que es complejo y no está exento de situaciones nuevas. Y lo nuevo siempre genera nerviosismo. Lo que no se conoce siempre genera un estado de duda y es ahí donde hay que ser claro en el liderazgo y la convicción hacia dónde vamos. Y este camino tiene alguna cruz, alguna disyuntiva, algunas decisiones muy importantes. La primera, amigos, creo que es la más lógica, la que estamos hablando en estos tiempos, es o continuismo o alternancia en el poder. Esa es la primer cruz de camino que tienen los uruguayos, que empieza dentro de 67 días con las elecciones internas y seguirá en octubre y en noviembre. El continuismo es incertidumbre. El continuismo hoy en nuestro país es incertidumbre. Tenemos un gobierno que tiró la toalla, un presidente ausente, un gobierno que explica y que no actúa, y el otro lado es la alternancia en el poder. Y esa es la que nosotros estamos tratando de construir. Una alternancia que está íntimamente ligada a la capacidad que tengamos de varias cosas. Primero, tener la humildad suficiente para no creernos dueños de toda la verdad. Amamos la nuestra, nos gusta, pero no somos dueños de toda la verdad. Segundo, algo que para mí va
a guiar casi todo el proceso que se viene, no solo electoral, sino después de gobierno. Dos conceptos bien entrelazados: sentido común y coraje. Yo estoy convencido que la gran mayoría de las decisiones que tiene que tomar nuestro país están ahí, bien claritas, son de sentido común y que tienen que estar acompañados de un impulso, de una espalda, de alguien que se haga responsable. Y por eso el coraje. Y como creo que esos dos conceptos son los que necesita el próximo gobierno, estoy convencido de que esta alternancia, que va a ser única en la historia del país, única, es la primera vez que vamos a tener que conformar un acuerdo entre 4 o 5 partidos políticos. Es la primera vez. Los que ya tenemos algunos años en política tenemos que cambiar el chip y decir, esto ya no es gobierno de partido único, el Frente Amplio estos últimos 3 periodos, ni es volver atrás a los partidos fundacionales. Y lejos de ser una dificultad, el tener que acordar con más va a generar una espalda mucho más ancha política y va a generar un crédito popular mucho más importante. Y esa espalda política y ese crédito popular es el que ambienta las decisiones que tenemos que tomar. Yo creo que los uruguayos no nos van a perdonar si después de sortear esa primer cruz de camino, que es la alternancia en el poder, no hacemos las cosas por las cuales se nos deposite esa confianza. La segunda cruz de camino, supongamos que tomamos la decisión que uno espera, que es la alternancia en el poder, y que al Partido Nacional le toca liderar ese proceso. Y no quiero llover sobre mojado porque ya hablé que el Uruguay está sobrediagnosticado, pero estamos en una situación nacional en la cual la macroeconomía lamentablemente es determinante. Yo revisaba nuestra agenda de gobierno del periodo pasado y la economía tenía un peso importante y atravesaba transversalmente todas las actividades, pero hoy es determinante, está al principio. En nuestro programa de gobierno está al principio, porque quien no se encargue de la macroeconomía no va a poder hacer ninguna de las otras cosas. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque este hecho fue autogenerado. No había necesidad. El Uruguay no tenía la necesidad de estar pasando por el momento que estamos pasando. Estamos como estamos por errores o por omisiones de las últimas administraciones. Y eso hay que dejarlo bien claro. Sobre todo cuando en estos días, y no voy a perder tiempo, escuchamos a aquellos que tuvieron encargados, que tuvieron toda la confianza popular, el dinero, las mayorías políticas para hacer las cosas bien, y hoy salen a hablar como si hubiera sido generado espontáneamente. La situación la conocen. Desde el déficit fiscal, la deuda, la inflación, el desempleo creciente, hay que hincarle el diente. Y ahí está la segunda cruz de camino. Quien asuma el 1 de marzo del 2020 tiene que actuar sobre la macroeconomía, tiene que actuar sobre el déficit fiscal. Y ahí se abren 2 caminos. No hay camino del medio. El primero, el que algunos dirigentes importantes del Frente Amplio están esbozando y la práctica que han tenido hasta el momento: impuestos, tarifas y combustibles. Receta que fracasó, amigos. Fracasó. En la última rendición de cuentas rascaron la lata, 112 millones de dólares. Ya no saben qué nombre ponerle a los ajustes fiscales, pero fracasaron. Con lo cual, para equilibrar el déficit fiscal hay que gastar menos y gastar mejor, no hay misterio. Y esa es una discusión que hay que dar. Porque el que no hable de esto en campaña o está faltando a la verdad o no entiende de qué se trata. Y nosotros nos la jugamos. Está por aquí con nosotros Azucena Arbeleche, que con un gran equipo de economistas estuvo trabajando mucho tiempo para hacer una propuesta explícita.
Yo todos los días la llamaba y le digo, quiero números. No quiero solo decir qué vamos a hacer, quiero números, quiero decir dónde, quiero decir cómo. En el contrato con la ciudadanía le tenemos que decir cómo vamos a gestionar mejor y dónde vamos a ahorrar. Hay que entender la gravedad del momento. ¿Y saben qué? Yo creo que con mentiras ya tuvimos demasiado, lamentablemente, y sabemos dónde nos llevan. Por supuesto que equilibrar las cuentas públicas no es un fin en sí mismo. La discusión no se puede centrar en si se hace un ajuste de este o de la otra manera, no es un fin en sí mismo, pero hay que hacerlo. Y después de ese cambio de sentido, cambio de flecha, muchos periodistas, y yo entiendo la ansiedad que se empieza a generar, dicen, ¿y cuánto van a reducir el déficit? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuánto van a tener el desempleo? ¿Y cuánto la inflación? Y bueno, uno ahí responsablemente no puede decir hacia dónde va a llegar. No sabemos cómo se van a comportar nuestros vecinos, los mercados. Sí sabemos cuánto podemos ahorrar. Pusimos una cifra mágica que a algunos no les gusta, 900 millones de dólares. Algunos me dirán 850, otros me dirán 920. Ahora, lo que sí les digo es que no es ningún disparate. Es más, en el 2018 vino el BID a decirnos, a Uruguay, que nuestras ineficiencias se pueden evaluar en 2.000 millones de dólares. No lo dijo alguien que tiene un interés político partidario, lo dijo el BID, 2.000 millones de dólares. Con lo cual nosotros hoy, una vez más, renovamos ese compromiso y vamos a hacer un ahorro importante enseguida que nos toque asumir el gobierno. Cambiar la flecha es autoimponerse responsabilidades también. La tan mentada regla fiscal. Vamos a dejar las cosas claras. El gobierno actual no tiene una regla fiscal. Tiene un tope de endeudamiento que lo ha vulnerado, sobrepasado cada vez que quiso, con motivo pocas veces y sin motivo la mayoría de las veces. Tenemos que, aparte de ser austeros, evaluar la gestión. Y les quiero hablar de eso un poquito más adelante. En Uruguay, lamentablemente, no se mide, no se evalúa, no se tiene método en las cuestiones económicas y en las cuestiones humanas en las cuales me quiero detener más adelante. La tercer cruz de caminos, amigos. O tenemos un gobierno, o tenemos un presidente que se haga cargo, que se haga responsable, o tenemos un gobierno relativista, irresponsable, que busque todo el tiempo excusas. Y eso es determinante en la próxima gestión de gobierno. Yo creo que ya lo dije en esta casa, pero hace muchos años me enseñaron lo que era el poder deber, un derecho-obligación. El ejercicio de la autoridad legítimamente obtenida no es voluntaria. No la dejo ahí y la uso cuando quiero. No, es una responsabilidad, es una obligación la utilización legítima de la autoridad. Y por eso hay que recuperar un gobierno con ganas. Un gobierno que vuelva a trabajar en acuerdo con sus ministros. Un presidente que despache con sus ministros. Que los siga, que les pida, que los exija. El Consejo de Ministros no es donde se gobierna. El Consejo de Ministros es donde se armonizan las políticas. Las políticas sectoriales, las profundas, se hacen en acuerdo. Hacerse cargo también es tener la dimensión de las urgencias. No podemos tener un gobierno lento, un gobierno trancado, un gobierno de análisis interminables. Porque los tiempos de la gente son demasiado importantes para no incidir sobre ellos. Y por eso nosotros cuando soñamos en este proceso que creemos que lo vamos a poder transformar, y nos dicen cuál es el día más importante del gobierno,
Yo le digo, no, el día más importante de gobierno es el lunes 25 de noviembre a las 3 de la tarde. Y alguno me dice, pero no empezó el gobierno. Y ese es el tiempo importante. Lunes 25 de noviembre a las 3 de la tarde, cuando entra el presidente electo de la República con su equipo a la torre ejecutiva a empezar la transición con el presidente de la República. Eso es fundamental. Y ahí la transición. Dos ejemplos bien opuestos. Transición a la Argentina, que te dejan la banda colgada por ahí y el presidente se va, o una transición a la chilena. Las transiciones uruguayas siempre han sido transiciones civilizadas. Uno espera que el gobierno saliente empiece a dar información, empiece a abrir las cosas y empezar ese proceso como que dos gobiernos que coexisten, el formal y el que está planificando su periodo. Y después de esa transición que tiene justamente el traspaso del poder, también tiene la conformación de mayorías parlamentarias. Y ahí hay un elemento fundamental, yo vengo insistiendo ya hace mucho tiempo, que es la ley de urgente consideración. ¿Por qué insisto en eso? Porque el primer año de gobierno no tenemos presupuesto propio. Un gobierno asume y está casi un año sin presupuesto propio. Es más, ya se votó el presupuesto que vamos a tener en la rendición de cuentas del año pasado. Si nosotros venimos con un montón de reformas, algunas presupuestales, otras estructurales, otras administrativas, y no podemos avanzar, tenemos un año perdido. Y ustedes no nos van a perdonar que el gobierno pierda ni 3 meses. Y por eso tenemos que armar en el proceso de la transición un proyecto de ley de urgente consideración. Va a ser como el documento, sobre todo vamos a jurar el compromiso de la coalición de gobierno. Que ya está haciéndose, que se reciben aportes, se reciben ideas. Hemos pedido en agremiaciones, en cámaras, que nos den aporte. Y estoy hablando de aportes chicos y estoy hablando de aportes grandes. Para el 1 de marzo que ingrese formalmente al Parlamento ese proyecto de ley de urgente consideración y a los pocos días el gobierno esté andando. Y les decía hoy más temprano la evaluación permanente. Nosotros nos jugamos muchas fichas a una agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas. No se asusten, no son cargos nuevos, no son nada nuevo. Es simplemente una coordinación de primer nivel que va a estar situado en Presidencia de la República, que va a estar el director de OPP, que va a estar el ministro de Economía y el prosecretario de la Presidencia de la República. Que va a tener una vida horizontal en todos los procesos ministeriales y que lo va a seguir en tiempo real con ayuda de la Auditoría Interna de la Nación, conjuntando las unidades de compra del Estado, al mismo tiempo estando online para que los uruguayos vayan controlando esa actividad. Esa agencia de monitoreo y evaluación es fundamental en los 5 años que vienen. Va a ser el que detecte prontamente cuando hay algo que no están dando, cuando hay una carretera que no se está haciendo, cuando hay una tarifa que se está mal cobrando. Por eso a esa agencia le asignamos mucha importancia. Ahora, en este camino rumbo a un futuro mejor, un futuro próximo mejor, está basado también en que el gobierno asuma, que sea consciente cuál es su tarea. Sus tareas, que no son pocas. A mí a veces me preguntan los periodistas, ¿cuál es la primera medida que tomaría? Le digo, no me hagas contestarte, no tengo una prioridad. El gobierno avanza con una batería de medidas, cada uno en su rubro y en su ámbito. Pero notoriamente hay 2 elementos fundamentales. Primero, asegurar la convivencia pacífica entre los uruguayos. Que eso atraviesa no solo el tema de seguridad pública, al cual me voy a referir, pero atraviesa una relación permanente entre nosotros. Tenemos que bajar los decibeles de confrontación. No puede ser que el uruguayo esté enervado, que la práctica constante sea el conflicto y no la cooperación. No hay sociedad que avance si la práctica es el conflicto.
y asegurar la convivencia pacífica en nuestro país se conformó en tema de primera necesidad, que obviamente uno siempre lo focaliza en temas de seguridad pública, y es cierto. Y de ahí me voy a hacer cargo yo. Obviamente que trataremos de tener un gran ministro del Interior, pero el presidente de la República tiene que estar arriba de eso. Ese tema es vital. Y les quiero comentar algunas medidas. Lamentablemente ayer el ministro del Interior descartó una de ellas, de plano, que es la legítima defensa policial, que es una legítima defensa presunta, relativa y no absoluta. Estamos con policías que se están jugando la ropa, le están tirando a matar. Los delincuentes están mejor armados y conocen el territorio. ¿Qué tenemos que esperar? Y por eso hay que cuidar al que nos cuida, el agente policial tiene que estar cuidado. Tenemos que... No los quiero aburrir porque este tema a mí me apasiona, pero naturalmente hay que cambiar el despliegue territorial. La regionalización de la policía fue un gravísimo error, le sacó cara, le sacó participación, hay que utilizar las seccionales, hay que volver a la policía comunitaria, que era ese típico agente policía con contacto con los civiles. Tenemos una buena policía científica, tenemos que combatir la delincuencia y prevenir la delincuencia como se hace en el mundo moderno. Hoy es 80% inteligencia, 20% músculo. Estamos perdiendo la capacidad que nos brinda la tecnología de mejorar la acción. Tenemos un tema en las cárceles. Nosotros tenemos a nuestro compañero Álvaro Garcés, que conoce en profundidad el tema de las cárceles. A veces nos enteramos por los videos que vemos. Ayer había uno en la vuelta. La cárcel hoy es un lugar, primero, donde no se rehabilita la mayor cantidad de los presos. Segundo, donde no hay un control total del Estado. Y tercero, donde se cometen delitos. En las cárceles uruguayas, todos los días y a toda hora se cometen delitos. Y discuten si se pueden bloquear o no los celulares. No, señor. El 1 de marzo del 2020 no se tienen más celulares adentro de las cárceles para seguir cometiendo delitos. No puede ser. Y como... Miren, a veces uno tiene algunas tentaciones que por suerte está reunido de buena gente que rápidamente nos llama a la realidad. Lo que no podemos tener en este camino a un futuro mejor son gobiernos refundacionales. Yo creo que es un grave error haber dicho que hay que sacudir las raíces de los árboles. Yo creo que justamente el Uruguay se sostiene por las raíces profundas que tiene. Y ahí tenemos que trabajar, que es una construcción que ya no sé si es vallista, si es herrerista, si es wilsonista, si es sereñista, me importa muy poco. Es una gran nación construida por mucha gente. Y hay que reconocer cosas bien hechas. O no se hizo nada bien en estos 15 años. No podemos ser hipócritas. Así como antes de estos 15 años, la gran base educativa, de infraestructura, de relaciones exteriores que tanto se extraña y tantas otras cosas de una construcción nacional. Y ahí es donde nos tenemos que parar. Y después, algo que también cuesta mucho, es ¿qué es el gobierno? ¿Cuál es la función del gobierno? El gobierno no es el que genera la prosperidad. Eso hay que tenerlo claro, la prosperidad la generan ustedes. Y desde ese lugar es que nosotros vamos a hacer la gestión, ubicándonos quiénes somos, cuál es nuestro rol. Que obviamente un gobierno no solo administra. Administrar es ordenar las cosas que tenemos. Un gobierno tiene que pensar lo que no existe. Esa es la diferencia entre administración y gobierno.
tenemos que tener dos conceptos en esta generación de herramientas y oportunidades. Si alguien me dice, Luis, ¿qué querés hacer? Quiero generar herramientas y quiero generar oportunidades. Y trabajar dos líneas vitales que se entrelazan, que es la libertad y la justicia social. Y para mí una no puede estar ajena a la otra. Van de la mano. La libertad y la justicia social. Por eso este camino de rumbo al progreso, rumbo a un mejor futuro, obviamente que tiene unas tareas sobre las cuales me referí hoy más temprano. Tenemos que trabajar fuertemente en bajar los costos de producir, comercializar, industrializar en nuestro país. Lo tenemos que hacer. Y por eso, cuando hablamos de ser austeros y ahorrar 900 millones de dólares, no es simplemente para tenerlos ahí, es para devolverlos. Es para bajar el déficit, es para trabajar sobre la macroeconomía, pero al mismo tiempo aflojarle el cinturón. No podemos seguir trasladando ineficiencias públicas al sector privado. ¿Qué culpa tienen los privados de que fundan Pluna, ANCAP y todavía sigamos pagando la regasificadora que no se va a hacer? Hay que ser claro con eso. Y eso se tiene que mirar el espejo el Estado, el gobierno. No puede ser siempre trasladar las ineficiencias. Hoy hablaba de la cooperación. Y si las relaciones laborales no pueden seguir de guardia alta, no le sirve a nadie. Tenemos demasiados desafíos en este mundo que se nos viene que tenemos que pensar juntos. Vamos a terminar con esa lógica del conflicto permanente entre empleador y empleado. Ya está. Nos pasa el mundo por arriba. Y por eso nosotros queremos tener en el Consejo Superior Tripartito un consejo técnico permanente del PIT-CNT, del Poder Ejecutivo y de las cámaras empresariales que estén hombro con hombro pensando cómo vamos a cambiar nuestra formación, nuestra educación por el trabajo que está cambiando. Y aparte pararnos en la buena noticia, no en la mala. La mala no es la destrucción de empleo. O mejor dicho, eso es una mala parcialmente. La buena es que la tecnología genera mucho más empleo de lo que destruye. El tema es que hay que correr atrás de esa preparación. Y por eso tenemos que trabajar muy fuerte en eso. Lo han dicho por suerte, dirigentes políticos y candidatos de todo el espectro político. Falta que lo diga alguien del Frente Amplio, que yo no creo que lo diga, pero con eso ya estaríamos todos presentes. Que es esa falsa dicotomía que se ha instalado vía reglamentaria, que es el derecho a huelga versus la libertad de propiedad, el ejercicio del goce de derecho de propiedad y la libertad de trabajo. Vamos a proteger el derecho a huelga, pero no vamos a permitir que se ocupen los lugares de trabajo y que no se permita trabajar. Y eso tiene que coexistir. Eso tiene que coexistir. Tenemos, amigos, que sacarnos el tapón internacional que nos hemos autoimpuesto. Nos hemos autoimpuesto un tapón internacional. Vamos a hacer memoria. 2007, TLC con Estados Unidos. No firmamos. Ideología mata progreso. El TISA. No nos sentamos ni a que nos muestren las cartas. No nos sentamos a negociar a ver qué tenía un acuerdo. Además de ser un error táctico, es un error estratégico. Porque un país que de antemano no se sienta a negociar un acuerdo, no queda mal con esos. Ya en el entorno internacional dicen, bueno, estos tipos están cerrados. Si no, fíjense la cantidad de países del Cono Sur que ya han abierto en estos tiempos. Es impresionante lo que nos ha pasado por las narices y nosotros aislados, agarrados de la mano de Lula, de Kirchner, de Cristina Fernández o de Dilma.
aparte de Chávez y de Maduro, que una vez por todas tenemos que salir de ese triste grupo que nos da vergüenza de defender dictadores, no importa el signo ideológico que tenga. Yendo a lo práctico, un mapa de mercados. Los mapas de mercados habría que construirlos y deconstruirlos en cuestión de meses. Oferta, demanda y relaciones políticas. Cada vez más el mundo está definido no solo por la oferta y la demanda, sino por las alianzas políticas. Insisto, leche en polvo de Venezuela. Sigue existiendo más que necesidades en Venezuela. Se nos abrió el mercado por una alianza política, se nos cerró por otro tema. Entonces tenemos que tener un mapa de mercados que tenga bien alerta delante nuestro a quiénes, a negociadores globales. Tenemos una visión de que hay que formar en el Ministerio de Relaciones Exteriores negociadores globales. Y después, algo que no se hace, que me parece que es vital, es hay que evaluar las misiones diplomáticas. La misión diplomática tiene que ir ante el Poder Ejecutivo, ante el Parlamento y decir, esto voy a hacer yo en tal país. Y cuando vuelva tiene que rendir cuenta. Obviamente que hay distintas misiones diplomáticas, no es la misma la del Vaticano que la de Estados Unidos. Pero hay que tener claro a qué va cada uno. Y sobran embajadores profesionales en nuestro país que son orgullo, que han hecho grandes gestiones y han abierto mercados. Y después, amigos, hay que salir de esos estrados internacionales que es el único ser en el mundo que nace y no muere. Los organismos internacionales nacen y no mueren. Bueno, UNASUR está en 4. Nosotros le vamos a desconectar la vía. Nosotros, si nos toca ser gobierno, nos vamos a ir finalmente a la UNASUR, Telesur, el Banco del Sur y todo eso que nos trajo el chavismo y compañía. Fíjense cómo ha cambiado el mundo en estos pocos tiempos. El Atlántico Norte dejó de tener peso. Se trasladó al Pacífico. Miren los países de América del Sur del Pacífico, la cantidad de tratados de libre comercio y de acuerdos que han firmado. Nosotros el único avance que tuvimos en 15 años fue con Chile. El otro día hablamos con la señora embajadora de Chile de la complementariedad que podemos tener y que tenemos que hablar mucho. Ustedes tienen que ser parte nuestra de la salida del Pacífico. Esos países han abierto su ventana al mundo, al Asia. Perú es uno de nuestros socios comerciales más importantes en el arroz, por ejemplo. Tenemos que trabajar, tenemos acuerdos de complementación económica con casi todos los países que participan en la LADI. Bueno, tenemos que avanzar. Pero no nos podemos quedar quietos acá en el Mercosur a ver qué es lo que pasa con las elecciones argentinas o qué tal resulta el fenómeno Bolsonaro. Nosotros tenemos en nuestro programa un fortísimo impulso a la micro, pequeña y mediana empresa. Yo me alegro de que el equipo de economía tenga esa sensibilidad, tenga ese conocimiento y sobre todo a Azucena que haya hecho hincapié hasta tercamente en prestarle atención al 70-80% de la economía nacional que son las pequeñas y medianas empresas. Y ahí tenemos que generar un estímulo tributario, un estímulo de mercado, un estímulo de participación en el exterior. Tenemos gran parte de nuestras fichas puestas en el que todos los días se levanta a laburar, a ver un taller, un comercio, una confitería. Ese es el uruguayo que genera la gran masa crítica de trabajadores en nuestro país. Algo que creo que empieza a cambiar más que porque hicieron por la necesidad. Porque al campo era fácil pegarle de palo cuando el campo era el que aportaba al PBI en estos años como nunca. Ahora lo están extrañando y se empiezan a preocupar de él.
esa falsa dicotomía de enfrentamiento del campo y la ciudad. Uruguay no vive si no hay alguien en el campo que a las 4 de la mañana se levantó a empezar las tareas rurales. Y no estoy hablando de los pueblos interiores de la ciudad del interior, estoy hablando del Uruguay todo, con toda esa cadena que llevan los productos agropecuarios, que ojalá pudiéramos tener más cadena y menos primarización de la economía. Tenemos que estimular la producción agropecuaria. Me decía el otro día alguien de la federación o de la asociación, me dice, vamos a tener una cosecha de soja impresionante con un precio bajísimo. Entonces, si nosotros no actuamos sobre la base nuestra, los costos de producción que haya los combustibles, no quise hablar del tema, pero obviamente vamos a trabajar en la libre importación y en bajar los combustibles, en bajar la energía eléctrica y en asociarnos al sector rural teniendo menos impuestos ciegos y más impuestos a la renta. Ganen mucha plata, señores, que nosotros vamos a cobrar el impuesto a la renta. Pasa por ahí. Socios de la producción. La infraestructura es un debe nacional. Y la verdad que da pena ver la cantidad de oportunidades que nos hemos perdido en base a deficiencia de infraestructura, ya sea vial y en este caso que les quiero comentar portuaria. Todavía no tenemos la cabeza de un sistema nacional de puertos. Tenemos que trabajar en una oficina, en una institución rectora de todos los puertos del país y tenemos que entender que lo que nos dio nacimiento como nación es eso que está acá, el puerto de Montevideo. Y es el que nos va a hacer en el Cono Sur seguir siendo un lugar de llegada, un lugar de traspaso, un lugar de ingreso a esta región, con leyes claras, con instituciones firmes y con un puerto bueno. No puede ser que tengamos los costos que tenemos en lo que hace a las tarifas y en algunas leyes que son bien inspiradas para que los trabajadores ganen más, pero al fin y al cabo a los que terminan perjudicando son los trabajadores cuando se hablan de jornales necesarios. Tenemos que cambiar la cabeza en las concesiones. El gobierno se jugó todo a las PPP y no caminaron. Habían planificado 8 PPPs, 9 PPPs, y sabemos cómo estamos. Hay que sentarse a conversar con las empresas constructoras nacionales, hay que diseñar con el gobierno nacional y con los gobiernos departamentales licitaciones espejos y avanzar fuertemente sobre la infraestructura. Y podría seguir en planificación de programa, pero me quiero dedicar a lo que hablaba hoy más temprano, el tema de la justicia social. Justicia social necesaria para la libertad. Ustedes saben bien que a pocos minutos de acá, y ya lamentablemente no es la excepción, hay miles de uruguayos que no pueden disfrutar su vida plenamente. Lamentablemente muchos políticos que empiezan a quedar como una caparazón entre el corazón y los demás individuos empiezan a explicar una nueva modalidad de vida en la calle. Es gente que optó por vivir en la calle. 5.000 uruguayos que comen de la basura. Viven de comer de la basura. Acá. Lamentablemente son tantos que uno los deja de ver. Y por eso el gobierno que viene tiene que ser muy justo, más justo que nunca en la distribución de los recursos humanos y de los recursos económicos. De nuevo, herramientas y oportunidades. Herramientas y oportunidades. La primera, aunque el orden no es de prelación, la vivienda, amigos. La vivienda. Póngase cada uno de ustedes despertándose todos los días bajo unas chapas, unos cartones y unos nylon. Hay que tener coraje para salir a remar la vida, ¿no? 10 personas, unos pocos metros cuadrados. Bueno, ahí va a estar nuestro esfuerzo. Nosotros queremos estimular a los promotores de la construcción, queremos derogar el decreto del 2014, 2017, que frenó la vivienda de interés social, pero los recursos nuestros
van a estar destinados a la gente que vive en condiciones indignas en los asentamientos. Ahí vamos a tener un gran esfuerzo. Que no lo vamos a terminar en 5 años. Nosotros creemos que lleva un proceso de 10 años, pero hay que empezarlos. Y al mismo tiempo hay que facilitar a aquel que no tiene un acceso a una vivienda digna, que no vive en un asentamiento. El gobierno del Frente Amplio abandonó a la gente de los menores recursos en los planes de vivienda. Los abandonó. Tiene un tema testimonial bien inspirado en el plan Juntos, pero es testimonial. Salvo el MEVIR, que sigue por su inercia de tantos años de comisiones en la zona rural mejorando la vivienda, los han abandonado. Tenemos que empezar a pensar mecanismos nuevos de alquiler. Yo entiendo que la 14.219 es una ley hipergarantista, pero el mundo moderno, alguna gente que no tiene menos respaldo que un taburete, otro que no consigue una garantía, otro que no sabe cuánto tiempo va a vivir. Hagamos una ley de alquileres de rápida ejecución en caso de incumplimiento y que la gente pueda tener una vivienda. Hay 40.000, 50.000 viviendas vacías en nuestro país. Algunas son del gobierno, del Estado. La educación, amigos. Ahí tenemos un problema enorme. Tenemos un problema enorme, que es el desconocimiento de la utilidad de la herramienta. Y voy a explicarme. Uno pide una herramienta cuando la conoces, cuando valorás que sirve, cuando le das una utilidad. Bueno, lamentablemente en nuestro país hay mucha gente, y algunos tienen razón, primero que no conocen la herramienta. Los que más la necesitan muchas veces son las que menos lo conocen. Y segundo, la conocen pero no le dan el sentido de utilidad. ¿Para qué voy a estudiar si yo voy a trabajar de esto? Yo no tengo modo de progresar en mi vida. Ni tengo un ejemplo cercano, ni tengo un estímulo. Y lo que me enseñan no me sirve. Y tienen razón muchas veces. Por más esfuerzo de muchos docentes, muchas de las cosas que estamos enseñando y en las condiciones que estamos enseñando no asegura que la gente pueda progresar. Así que yo le quiero decir claramente, nuestra definición es, allí donde más se necesita, vamos a pedirle que vayan a los mejores profesores y le vamos a dar más presupuesto, porque si no, esos chiquilines no van a estar en igualdad de condiciones en el futuro. Lo avisé con tiempo. La elección de horas docente, algo que parece tan simple, pero es fundamental. No puede ser que un docente en un liceo donde muchas veces los chiquilines no llegan con esa preparación de valores, de principios, de límites de sus casas, salten de un liceo al otro, no terminen conociendo a los alumnos. La elección de horas se va a hacer por 2 años. Vamos a pedirle a los docentes mejores y con más experiencia que vayan a esos liceos, y si tenemos que hacer diferencias presupuestales en esos liceos, lo vamos a hacer. Hay que hacerlo. Y ahí quiero tener el compromiso de los docentes, el compromiso del personal docente y el compromiso de los sindicatos, porque si tienen la sensibilidad humana que dicen tener, en esto van a estar de acuerdo. Tenemos un tema geográfico también. Se siguen cerrando escuelas rurales. Yo me opongo al cierre de las escuelas rurales. En el presupuesto nacional es nada, y si uno piensa en un país descentralizado, lo peor que puede hacer es cerrar escuelas y liceos rurales. Hay que mantenerlos, hay que sostenerlos con un agregado que la modernidad nos ayuda enormemente, que es la educación a distancia. Que hay algún programa piloto incipiente. Un niño en Sarandí de Navarro, en poco tiempo va a poder estar haciendo un estudio, o un joven, de un posgrado de una universidad de Montana en genética ganadera. La magia de la globalización que la tenemos ahí para aprovecharla.
Y hay que trabajar sobre eso. Lo que yo hablaba más temprano, el camino a un futuro mejor a veces tiene cosas nuevas y generan incertidumbre. Vamos por ella, hay que tener decisión y definición. Tenemos que cuestionarnos el tema del MIDES. ¿Está cumpliendo el MIDES con el rol que tiene que cumplir Ministerio de Desarrollo Social? Yo no quiero ser contundente decir que no lo cumple con nadie, pero mayoritariamente los 270 millones de dólares de presupuesto muchas veces no van o no han logrado mejorar la vida de miles de uruguayos. Su desarrollo social no ha sido sostenible. Y no han querido investigar por miedo que descubramos, que sabemos que hay un enorme clientelismo político, que es una falta de generosidad, es un egoísmo con la gente que más necesita en nuestro país. Y por eso, cuando me pongo medio empecinado, trato de lograr las cosas. En el 2007, cuando conocí a Pablo Bartol, cuando lo fui a ver a Los Pinos, dije, este hombre tiene que trabajar conmigo, o yo tengo que trabajar con él, mejor dicho. ¿Por qué? No porque haga milagros, es porque transforma, porque conocí un oasis dentro del gran no se puede de gente que cambia. A los mismos uruguayos que 3 cuadras para allá dicen que no van a cambiar. Lo mismo, hermanos a veces, primos, amigos. ¿Cuál es la diferencia? Primero, amor por lo que se hace. Segundo, excelencia. Tercero, mecanismo, método. Respeto al vulnerable y no nombrarlo simplemente porque queda bien en un discurso. Y yo estoy convencido que ese proceso que está en la casa habitación, que está en la educación y que está en el desarrollo sostenible, en empoderar a esos jóvenes, nos lleva a un futuro mejor. Para ellos, que somos nosotros. Porque eso es algo que también tenemos que terminar. No hay más ellos y nosotros, somos todos. En fin, amigos. Le decía hoy más temprano, yo tengo que ser optimista aparte. Aunque uno siempre trata de desandar el camino a ese optimismo, pero estaba, como le decía más temprano, está basado en las bases históricas de nuestro país, está basado en la capacidad de los uruguayos de esforzarse. Y ¿saben qué? También, déjenme hablar bien de nosotros un minuto, está basado en que tengo un gran equipo. No saben lo bien que me siento con mi equipo político y técnico. Me siento que el peso que tenemos que cargar arriba de los hombros del país lo distribuimos entre muchos y muy buenos. Pero hoy ando con ganas de pedirles un compromiso. Porque muchos de ustedes mueven el país, saben que mueven el país. Saben que sus decisiones empresariales, comerciales, industriales, productivas, mueven la aguja del país. Y yo no puedo parar la oportunidad. Si hoy más temprano dije que la prosperidad no la generan los gobiernos, que nosotros generamos oportunidades y herramientas. Y por eso todas esas herramientas, todas esas oportunidades que le comenté, el esfuerzo que vamos a hacer, yo les quiero pedir 3 cosas a ustedes, 3 cosas. Si yo me pongo en primera persona, y si yo hago lo que les comprometo acá, yo les pido 3 cosas. Primero, que confíen. Segundo, que inviertan. Y tercero, que generen fuentes de trabajo. Ese es el compromiso que yo les quiero pedir. Yo voy a hacer mi parte. Porque ¿saben qué? El futuro mejor está acá, a la vuelta de la esquina. Y lo mejor de todo es que depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Están llegando varias preguntas. Pueden seguir mandando al WhatsApp 092-000-200. Le vamos a pedir que sea lo más breve, así pueden entrar varias. Vamos también a aunar algunas de las preguntas que tienen referencia a los mismos temas, por lo menos para que podamos incorporar la mayor cantidad. Empezamos por un tema que se reiteró bastante en las preguntas que han enviado aquí, y es sobre el sistema de salud, el déficit de FONASA y la opinión sobre el llamado a directores que se realizó, además de preguntar quién sería su ministro de Salud.
A ver, la idea de un sistema nacional integrado de salud no es nuevo en nuestro país y creo que ha sido bien inspirado y mal aplicado. Primero porque debo descartar que sea un sistema, lamentablemente debo descartar que sea nacional y también debo descartar que sea integrado. No es lo mismo atenderse en un sanatorio privado que en un hospital público. Y no estoy hablando por falta de dedicación del personal médico, ni del personal de enfermería, ni personal auxiliar. Estoy hablando porque desde quien rige las políticas no se le exige lo mismo. Las metas no son las mismas para unos que para otros. Entonces un sistema que paga todo el país, que tiene una inversión en el Producto Bruto Interno igual que países desarrollados, lamentablemente no lo vemos ahí. Entonces, cuando se votó la ley de salud, cuando se escribió sobre el papel muchas de las cosas que se debían cumplir, como pasa, no hay fiscalización, no hay dedicación, y lo cumplen algunos y no lo cumplen otros. Si tenemos un tema de asistencia primaria a la salud, tenemos un tema de emergencia y tenemos un tema, lamentablemente, que todos ustedes han compartido o han escuchado, que es el tema de aquellos que necesitan un medicamento de alto costo, que las historias personales son tristísimas. Entonces, yo creo que el tema presupuestal está perfecto. Creo que con los recursos que tenemos, si optimizamos, coordinamos, integramos y lo hacemos nacional, no debería haber problema. Tengo por acá gente de la industria farmacéutica que nos ha arrimado también alguna idea al respecto de cómo mejorar las compras, cómo de alguna manera tener un amplio abanico de medicamentos que día a día se van generando y se van aceptando. Con respecto a la distribución de centros importantes, hemos hecho un esfuerzo grande en el IMAE de Salto, el de Tacuarembó que falta que arranque. Creo que al norte del Río Negro tenemos que tener más presencia. Miren una decisión equivocadísima, garrafal, de las autoridades de la salud en nuestro país. Corríjame los médicos de mi equipo, acepto que me corrijan acá, pero de la gente que se atiende en ACE en Montevideo, el 70% aproximadamente está en Montevideo Oeste. Cuando ACE pudo hacer o hizo una compra de un sanatorio, compró un sanatorio en la vuelta al Obelisco, que hay la mayor densidad de camas de todo el país. Cuando el programa nuestro hace mucho tiempo sostiene que hay que construir un hospital en el Cerro. Por menos dinero, capaz de lo que se compró ese sanatorio. ¿Ven una decisión equivocada? No es un tema de recursos, es un tema de gestión y es un tema de política. Hay una pregunta referida a la inversión de UPM y a lo que comentó en el acto en La Paloma, vinculado que estaba dispuesto a renegociar todos aquellos puntos que fueran necesarios renegociar. La pregunta hace referencia a qué puntos cree que se debería renegociar, y yo le agregaría si en este tiempo de campaña ha tenido algún contacto con la gente de UPM. Te empiezo por la última. Sí. La primera vez que me reuní formalmente fue en el 2014, cuando me dijeron que por determinadas razones de índole internacional y nacional había una ventana de instalación de uno de los grandes jugadores, que en Uruguay ya estaban, que tenía el régimen de zona franca, que tenían la materia prima, que creen en la institucionalidad nacional y que tenían una predisposición a instalarse acá. 2014. Después me reuní en el 2016 con los uruguayos y los finlandeses, me hicieron su línea de tiempo, que obviamente el gobierno no cumplió y se ha atrasado, pero desde el año 87 que nosotros tenemos solo una visión. Nosotros estamos parados en un lugar, desde el año 87, pasando por el 2003, creo que fue el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia, siempre hemos tenido la misma visión. Lo que no quiere decir que no tengamos una aproximación crítica. ¿Qué es lo que yo le critico a esta instalación de la empresa?
que el gobierno no negoció para los uruguayos, el gobierno negoció para la empresa. Se supone que si el proceso de negociación es exitoso, ¿qué tiene que pasar? Primero, que la empresa se instale. Segundo, que nos cueste la menor cantidad de dinero. Al gobierno le pedían tal cosa, lo daba, tal cosa, lo daba. Por fuera, dicho sea de paso, de algunas competencias. El viaducto que va a construir el puerto afuera del recinto portuario no es competencia portuaria. Nosotros votamos en contra del directorio de eso. ¿Y se va a poder negociar alguno de los yo creo que el gobierno entregó todo. ¿Cuál es la película que yo estoy viendo? Que van a dejar solo una cosa. Porque, a ver, el contrato, que vamos a discutirlo jurídicamente, es una hoja de ruta, de ahí se desprenden contratos puntuales. Por ejemplo, el de la vía férrea, por ejemplo, el del puerto. Y ahí se van, ahí sí, formando y formalizando contratos. El que es ineludible para la instalación de la empresa, según tenemos entendido, es la derogación del decreto que permite las ocupaciones. Y yo creo que la lapicera del doctor Vázquez no va a tocar una hoja para firmar eso. Entonces se lo va a dejar al próximo gobierno. Y nosotros eso lo vamos a firmar, porque ya le hemos dicho, no para UPM, sino para todo el país. Hay otra... ¿Cuánto puedo negociar? Lo que me dejen negociar. Los voy a defender a ustedes. Voy a tratar de que la empresa se instale, que ya se va a instalar porque va a vías de instalarse, y voy a negociar mejor para ustedes. No hay que tomarlo panfletariamente, esto no es contra nadie. Al revés, insisto, siempre estuvimos en el mismo lugar. Simplemente queremos que los uruguayos gasten menos plata para que se instale una empresa. Otra de las preguntas hace referencia al presupuesto de la educación y pregunta concretamente si tiene definido un porcentaje del Producto Bruto Interno para la educación. Y a mí me gustaría agregarle, hizo referencia a pagarle más a esos docentes que vayan a los lugares donde se necesita más. ¿Tiene pensado una escala diferencial de pago de sueldos para esos docentes? Sí, en realidad con esto último no inventamos la pólvora. Nosotros en lo que estamos pensando es en comunidades educativas, ¿no? Es un centro educativo con su director, con su plantel docente, el personal no docente, en determinado lugar. Es más, estamos pensando que esa vida del centro educativo tenga la posibilidad de ser medida y aumentada su presupuesto en caso de rendimiento. El estímulo, nosotros queremos ir a una sociedad de estímulos, de mejora. Entonces, obviamente, el pago de los docentes, porque vamos a pedirle que lo tienen más experiencia, vayan a esos centros que se les necesitan, y después el presupuesto del propio centro educativo, que puedan tener actividades extracurriculares, que hagan más deporte, que tengan una sala de informática. Yo creo que si hay un estímulo, seguimos teniendo gurises que de la nada se van a la NASA. Hay una materia prima nacional, que es el individuo, que es el uruguayo, que donde le das la posibilidad, se luce no en Uruguay, se luce en el mundo. Entonces, ya está, el camino es claro, hay que hacerlo política de Estado. Sobre el presupuesto en la educación, me niego a que los muros se pinten 4,5 o 6%. Porque no quiero más cifras, no quiero el Uruguay de los porcentajes, no quiero más el Uruguay de las gráficas. Bueno, pero de alguna forma es un Yo lo que quiero es el Uruguay de las caras, de las personas, de la mejora, del desarrollo sostenible del individuo. Obviamente que eso se llama también presupuesto, pero la discusión no puede ser un porcentaje, la discusión es si estamos logrando con el dinero que tenemos los resultados que queremos, y eso se mide en las personas. No, el problema es, desde el frente, uno de los puntos que utilizan es, si usted gana, va a recortar presupuesto para la educación. Eso es uno de los ataques que está recibiendo en la campaña. Ahora me estás haciendo de periodista tipo nota, Pablo, por deformación profesional y personal. Sí, yo tengo dos opciones. Quedan 67 días para la interna. Ojalá que podamos ser los elegidos dentro del partido y seguir la campaña. Tengo dos opciones. O contestar agravios, descalificaciones y mentiras, o hablar con la gente y proponerle qué es lo que yo voy a hacer. La verdad que me tienta lo primero, pero mi obligación es lo segundo. Habló bastante sobre sacar el tapón internacional, generar un mapa de mercados y alianzas políticas con el trabajo de negociadores globales.
Hay una pregunta que hace referencia a un acuerdo bilateral con China. ¿Cómo se haría para paliar las asimetrías? Noviembre del 2016, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en China, le dice al mundo, más específicamente a Uruguay, que en el 2018 vamos a firmar un TLC con China. Nos despertamos todos acá con esa noticia, ¿se acuerdan? TLC con China. Yo dije, esto está recocinado, o sea, esto ya hay un avance. ¿Recocinado qué significa? Habló con Macri y con Temer. Leo los documentos que mi equipo de Relaciones Exteriores me trae a Argentina. Macri, que estaba tratando de ser bueno con los uruguayos, no dice que no, pero nunca dice que sí. Es más, si volcás la balanza, dice que no estaría dispuesto. Temer, que ya es historia. Temer es contundente, niega que el Uruguay pueda firmar un TLC con China en solitario, lo niega. Dije, bueno, capaz que se le pasó al presidente de la República que tenemos 2 socios con cierto peso y tenemos la edición 32 del 2000 que nos inhibe a firmar acuerdos bilaterales. Lo que sí debe haber hecho el presidente de la República, me imagino, acá en la doméstica, es haber hablado con los beneficiarios y los perjudicados de un TLC, como se hace modernamente. Esos días recibí un zapatero, un industrial zapatero, un héroe nacional. En serio, muy conocido. Y me dice, si esto se da, Luis, yo cierro una línea y amplío mi trader. No estuve con Sojero, pero me imagino que empezaron a mirar el campo del vecino. Y alguna máquina, porque dijeron, si hacemos un acuerdo con China, sembramos más y nos vamos. Ni el Sojero arrendó ni compró una máquina, ni el zapatero tuvo que cerrar. Hay que ser muy cuidadoso, porque esto es propio de la política y del mundo moderno. Hoy los discursos ya generan efectos en la población. Antes lo generaban los actos jurídicos, la suscripción de un tratado, una ley. Ahora el discurso, sobre todo cuanto más importante peor, por eso cuando escuchás a Trump decís no se dio cuenta de dónde estaba. Los discursos de los jefes de Estado y jefes de gobierno generan efectos. Entonces, avanzar con China, por supuesto. Por supuesto. Es nuestro segundo socio comercial. Mejorar con Brasil y continuar con China. ¿Cómo? Hablando con ustedes. Hablando con ustedes. Con los perjudicados y con los beneficiados. Y en el medio, conmutando y complementando esas ganancias y las pérdidas. Hay algunas preguntas sobre la seguridad social. En esto ya hay coincidencias en general en que se necesita una reforma. La pregunta es muy amplia, pero para acotarlo, ¿cree que se debe elevar el mínimo para el retiro? La respuesta tampoco va a ser acotada. No, porque hay algo que a mí me sorprende. Uno no pierde la capacidad de asombro, ¿no? Aparte de la autocrítica del ministro de Economía ayer. El gobierno no se dio cuenta que tiene los zapatos puestos y está jugando hace 15 años y suben a la tribuna y dice, vamos a tener que reformar la seguridad social. Pero muchacho, tenés mayorías. No podés decir que el próximo gobierno tiene que reformar la seguridad social. Si es un tema urgente, hacelo. Por eso yo digo que el continuismo es la incertidumbre, la incapacidad y la inamovilidad. Están congelados. Obvio que hay que reformar la seguridad social. Por suerte. ¿Por qué? Porque mis hijos, nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir mucho más y mucho mejor. Entonces hay procesos traumáticos, el de Inglaterra, el de Japón, el de Francia. Vamos, si sabemos que hay países que pasaron procesos traumáticos, hagámoslo lo más simple posible. Primero, está en el programa de gobierno, convocar una comisión de expertos, dicen los que son más veteranos que yo, que ya se hizo en el año 94, de todos los partidos que nos digan, no muchachos, esto es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son mis aristas principales? ¿Qué es lo que uno le gustaría sostener y mantener primero? Aquellos que están trabajando, no subirles, no alterarles las condiciones sobre las cuales empezaron a trabajar. O sea, aquellos no subirles la edad de jubilación. Sí decirles que el promedio nacional de jubilación es 63 años, tratar de que vayan a los 65, y eso va a estar dado por una fórmula matemática, es en 2 años más de aporte, ¿cuánto puede aumentarle la jubilación?
Esa es la fórmula. A los nuevos, no les digan a los menores de 18, a los que no están laburando, les vamos a tener que aumentar la edad de jubilación. Eso sí. Y en el medio, la comisión de expertos tiene que trabajar edad de jubilación, tiempo trabajado y tasa de reemplazo, no hay misterio. Ahora, si seguimos agujereando las AFAP, si seguimos haciendo leyes como la del 2008 y eso, no hay sistema que aguante. La irresponsabilidad mata todo, hasta el sistema más perfecto. Un tema que ha estado en esto de la reforma de la seguridad social. ¿La caja militar tiene algún plan, el sistema de seguridad para la caja militar tiene algún plan para reformarlo? Sí, la primera definición es que no es caja. Es un servicio de seguridad. Servicio de retiro y pensión en las Fuerzas Armadas. Porque esto no es una aclaración simplemente porque sí, es porque el Uruguay decidió tener un presupuesto para las Fuerzas Armadas. Uruguay decidió ir disminuyendo sensiblemente los efectivos de las Fuerzas Armadas. Ponerlo en términos relativos, descendieron los activos, aumentaron los pasivos. Pero es el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Los funcionarios públicos peor pagos del país. Y los que nos sacan la castaña del fuego y todavía le siguen pasando, que son los militares de la dictadura, porque hay gente que vive el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Entonces, se está votando una ley orgánica militar. Ayer de noche recibía un informe sobre los asesores en esa materia. Yo creo que hay que reformar la actividad militar. Les tomo un minuto más. Política de Estado, política nacional, política de defensa y estructura de las Fuerzas Armadas, su despliegue estratégico y táctico en el país. Primero tenés que tener una política nacional, después tenés que tener una política de defensa y después tenés que saber qué Fuerzas Armadas querés. Por ejemplo, hoy Uruguay no puede cuidar su mar territorial. Hace 8 años que estamos hablando de patrullas oceánicas, 3, pedimos a los franceses, holandeses, chinos, italianos, faltaron sin aviso. Hemos agrandado nuestro espacio. Segundo, al norte del Río Negro no sabemos quién pasa y con qué pasa por el espacio aéreo. Tenemos 2 radares, uno fijo y uno móvil. No tenemos aviones, obviamente no tenemos casas que tienen, ni tenemos la capacidad de practicar la ley de derribos que yo ya anuncié que soy favorable a estudiarla. El ejército, el delito que más ha aumentado y que es este efecto dominó con otros delitos, ¿cuál es? El narcotráfico. En Uruguay se entra y se sale por donde quieras y con lo que quieras. El despliegue de los batallones, los escuadrones, de los regimientos, tiene que cambiar. Tiene que fronterizarse para de alguna manera proteger no solo el ingreso de droga, que muchos, sino el ingreso de terroristas, que también son algunos que entran y salen con pasaportes falsos. Entonces, esa es. Después, para ir más a tu pregunta, sí, yo creo que hay que aumentar la edad de retiro de los militares, obviamente, y los militares lo saben. Cambiando de tema, dijo que la tecnología genera más empleos de los que destruye. Por otro lado, se habló de los problemas del sistema educativo, por lo cual uno podría concluir que los uruguayos no vamos a estar capacitados para acceder a esos empleos que genera la tecnología. ¿Hay algún plan para generar empleos a los que los uruguayos puedan acceder? Sí, y con algo más. Tenemos recursos. Porque ¿cuál es el primer problema que uno dice? No tenemos recursos. Tenemos en el INEFOP millones de dólares tenemos, que aportan los empresarios, entre otras cosas. Entonces ahí tenemos la posibilidad de formación. La jornada laboral, amigo, es historia. En poco tiempo la jornada laboral como la conocimos es historia. Los nuevos trabajadores vamos a ser como los celulares, vamos a tener que actualizarnos constantemente. Vamos a tener que formarnos. Parte de nuestra jornada laboral capaz que sea en nuestras casas. Otra es formándonos, estudiando. La discusión de la carga horaria va a ser cosa del pasado en cualquier momento. Va a ser la capacidad de producir, de hacer. Ese concepto de productividad que todo el mundo habla pero nadie le quiere hincar el diente. Entonces, ahí tenemos un gran desafío y es entre el Estado y las empresas. Está por acá gente que me ha hablado de algo que lo incluimos en el programa, porque nos gusta escuchar mucho, el tema de la formación dual. La formación dual, Alemania, y me corregirán si algún otro país, viene a suplir o ayudar a aquellos que decíamos hoy, aquellos que no entienden que la herramienta de la educación es algo de progreso. En cambio, en este caso, estás estudiando y laburando. Estás estudiando y ganando plata. Entonces,
rápidamente entras en un circuito virtuoso de preparación. La capacidad que tengamos de generar un enorme abanico de oportunidades de distintos tipos de educación para la mayor cantidad de individuos, esa es la capacidad de éxito, y hay dinero para formarlos. El tema es que un día que pasa es un día perdido, y por eso la angustia nuestra, ¿cuál es? No tengo acá mi celular, que tengo cuántos días faltan para que termine el gobierno, pero tenemos un gobierno que tendría que estar corriendo, marcando, jugando, levantando centros, y está en la tribuna y dice, che, el que venga va a tener que hacer tal cosa. Es el tiempo de los uruguayos, es una falta de respeto a la vida de los uruguayos. No hacer nada. Una pregunta muy concreta que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas. Preguntan si piensa darle más atribuciones a ese organismo. No, más atribuciones no, cumplir con las que tiene. Cumplir con las que tiene. Lo que hace referencia si cumplimos con las que tiene, andamos volando. No se están cumpliendo mucho de todo. Claro, es eso. Debe ser frustrante ser ministro del Tribunal de Cuentas. Con razón nadie pide ese lugar. Claro, ahora me acabo hoy me desayuné, con razón nunca nadie me dijo quiero ser ministro del Tribunal de Cuentas. Sí, pero vuelvo a lo del principio. Obviamente el respeto a los dictámenes del Tribunal de Cuentas es fundamental, pero vuelvo a lo del principio que también está en el programa, que es no el análisis ex post, no la autopsia, es el durante. Y por eso cuando hablamos de la agencia de monitoreo y evaluación es el durante. Y también tenemos algo que sé que les va a gustar, porque algunas veces ustedes se habrán enojado mucho, y con razón. Cambiar también el sentido de los tiempos en la administración. Uno va y dice, che, ¿está pronto mi trámite? No, está en no sé dónde. No, está en no sé cuál. El gobierno dijo que el 2016 iba a digitalizar el 100% de los trámites, estamos pero años luz. Pero no importa, eso es de chapa. Lo que queremos trabajar es el silencio positivo de la administración. Por suerte lo han planteado otros partidos políticos. Si yo presento un trámite en cualquier oficina del Estado y el Estado no me contesta en determinado tiempo, está aprobado el trámite y que se haga cargo de la administración. Porque no puede ser que yo te haga un día, otro día y otro también. No puedes andar con la partida de nacimiento por todo el país para demostrar que estás vivo. Una vez que la partida de nacimiento ingresó a un organismo del Estado, le tiene que comunicar a todo el resto del Estado que estás vivo y que sos tú. Hay otra pregunta que hace referencia al tema del impuesto a las retribuciones personales. ¿Cómo solucionaría ese tema? ¿Se va a mantener ese impuesto? ¿Se va a modificar? Si hay algunos que no quieren escuchar la respuesta, se empiezan a ir. Este ya hizo una promesa que le iba a bajar, me parece. Y la situación ha cambiado. La situación ha cambiado. Lamentablemente yo hace 5 años me paré acá y dije cosas que hoy no puedo decir. Entre otras cosas porque la campaña electoral nuestra no es solo basada en ganar las elecciones, es prepararnos para gobernar. O sea, lo que yo diga hoy tiene que ser posible si nos toca hacer gobierno. Parece de perogrullo, pero a veces no es así. Entonces, cada compromiso que yo asuma, ustedes tienen que saber que yo lo voy a poder cumplir. Dicho que fue esto. Obviamente el IRPF debería de tender a ser sobre la renta neta y no bruta. Obviamente que ha desestimulado en muchas franjas el trabajo. Nosotros queremos trabajar sobre las franjas más bajas del IRPF, apenas podamos, y después sobre todas las franjas del IRPF, justamente las deducciones necesarias para que sea renta neta. Si yo hoy prometo que voy a hacerlo en poco tiempo, les estoy mintiendo. Y para mentirosos creo que ya tuvimos demasiado. Y lo mismo con el IAS, amigos, aprovecho. Yo en la campaña pasada dije que iba a derogar el IAS el 1 de marzo del 2020. Y estoy convencido que es un impuesto que no tiene base constitucional. Ahora, hoy yo no les puedo decir que lo voy a derogar, pero el 2015 de hecho, ¿sabes? Hoy no le puedo decir que lo voy a derogar el 1 de marzo del 2020. Está en nuestro proyecto desandar ese impuesto, pero no se lo puedo prometer.
porque me van a señalar y me lo van a echar en cara. Le agradecemos al precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Gracias. Y ahora bien. Muchas gracias al disertante, senador doctor Luis Lacalle Pou, por su aporte, sus opiniones, y también a los moderadores Cecilia Olivera y Pablo Fernández por su colaboración. Por supuesto, nuestro saludo y agradecimiento a todos ustedes que han compartido este tiempo con nosotros. Los invitamos para nuevas actividades de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Que tengan muy buenos días.